Tenemos el problema número 1 y nos dice lo siguiente. Coloca el nombre de sus elementos donde corresponda. Bien, entonces nos pide que nosotros digamos cuáles son los vértices, cuáles son los lados, cuáles son los ángulos interiores y cuáles son las diagonales. Empezamos entonces. Los vértices van a ser estos puntitos estos extremos que estoy señalando, estos puntitos que estoy colocando. Ellos van a ser los vértices. Vamos a decir donde se doblan las líneas, ¿no? Donde se doblan estas rectas o estas flechitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera parte donde se dobla, o el primer extremo, por decirlo así, es el lado A. Entonces va a tener aquí el vértice A. El segundo extremo es el lado B. Entonces vamos a poner acá la letra B. El tercer extremo es la letra C, por lo tanto vamos a tener el vértice C. El cuarto extremo es la letra D, por lo tanto nosotros tenemos el vértice D. Ahora vamos a ver cuáles son sus lados. Bien, para ver sus lados nosotros debemos fijarnos. Vamos a tomar letras de 2 en 2, ¿ya? La primera letra el primer lado que tenemos es este lado que voy a marcar aquí de azul, que voy a repasar. Ese es el primer lado. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es el primer lado, vamos a empezar anotando la primera letra que aparece. La primera letra que aparece es la A, entonces el primer lado va desde la letra A y llega hasta la letra B. Por lo tanto, el primer lado nosotros tenemos que es el lado A, B. Así juntos, sin comita, ¿ya? Luego vamos a ver cuál sería el segundo lado. El segundo lado es este lado que está acá, ¿verdad? Este lado que estoy rayando. Todo este lado sería el segundo lado. Entonces, el segundo lado va desde la letra B y llega hasta la letra C. Entonces, el segundo lado sería el lado B, C. El tercer lado es este lado que estoy rayando. Ya, ese sería el tercer lado. ¿Desde dónde va? Desde la letra C y llega hasta la letra D. Por lo tanto, tenemos que el tercer lado es el lado CD. Bien, ahora vamos a ver cuál sería el último lado, porque nosotros sabemos que un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿verdad? El cuarto lado va a ser todo esto que está acá. ¿Desde dónde va? Va desde la letra D y termina en la letra A. Por lo tanto, el cuarto lado sería el lado de A. Bien, ya tenemos los vértices, también ya tenemos los lados. Ahora solo nos queda poner cuáles son los ángulos interiores y cuáles son las diagonales. Bien, entonces vamos a borrar esto que hicimos para poder encontrar los ángulos interiores. Veamos ahora cuáles son los ángulos interiores. Vemos este ángulo que se forma, ¿sí? Con el lado AB y con el lado AD. Entonces, esto que estoy señalando de rojo es un ángulo, ¿verdad? Se ha formado un ángulo entre esas dos líneas. Y la flechita y la letra que aparece ahí es la letra M. Por lo tanto, ese es el primer ángulo interior, el ángulo M. Muy bien, veamos ahora cuál es el segundo ángulo. El segundo ángulo es el ángulo que está formado por estas dos rayitas que estoy dibujando. Ya eso que está de rojo. Entonces, ¿cuál es la letra que aparece ahí? Es la letra N, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a poner la letra N. Va a ser mi segundo ángulo interior.
Veamos ahora cuál es mi tercer ángulo interior. Veo nuevamente que en este extremo también se forma un ángulo, ¿cierto? Entonces, la letra que aparece ahí es la letra P. Por lo tanto, mi tercer ángulo interior es la letra P. Bien, ahora nos falta encontrar cuál es el cuarto ángulo, porque los cuadriláteros tienen 4 lados y 4 ángulos. ¿Sí? El cuarto ángulo es este que estoy pintando ahorita, que tiene delante la letra Q. Por lo tanto, mi cuarto ángulo sería la letra Q. Entonces ya tenemos los vértices, ya tenemos los lados, los ángulos interiores. Ahora solamente nos falta encontrar las diagonales. Profe, ¿cómo encuentro las diagonales? Muy sencillo. Vamos a ir y vamos a la figura y vamos a elegir los vértices que están opuestos. O sea, uno que está al frente del otro. En este caso, tenemos al vértice A y el vértice que está al frente es el vértice C. ¿Qué vamos a hacer con esos vértices? Los vamos a unir. Ya, vamos a unir esos vértices. Entonces, esta flechita o esta rayita que se ha formado sería la primer diagonal. Entonces ya tenemos una diagonal, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde a dónde va? Va de la letra A y llega hasta la letra C. Por lo tanto, mi diagonal es la diagonal AC. ¿Por qué, profe? Ah, ya, porque empieza en la letra A y termina en la letra C. Bien, ya encontré mi primer diagonal. Vamos a encontrar la segunda diagonal. Nuevamente, elegimos los vértices que están al frente, o sea, uno está al frente del otro. El primer vértice que vamos a elegir es el vértice D y vamos a ir hasta el vértice que está al frente, o sea, que está frente a la letra, al vértice B, que sería el vértice B. ¿Sí? Entonces, la flechita que va de un lado hacia el otro sería la segunda diagonal, ¿ya? Porque aquí en esta figura tenemos solamente dos diagonales. ¿Y cuál sería esa diagonal? La diagonal de B. O también podemos escribirla como la diagonal B y D. Entonces, ya identificamos cuáles son todos sus elementos, ¿verdad? Los vértices son las letritas que están acá afuera, que representan estos puntos que están acá, estos extremos, ¿ya? Esos extremos que estoy pintando ahorita son los vértices. Los lados son estos que están acá, ¿ya? Estas líneas que están acá forman los lados. ¿Y cómo se representan? Con la letra con la que inicia y con la letra con la que termina. Por eso el primer lado es el lado AB, luego viene el lado BC, luego el lado CD y por último el lado DA. Bien, entonces ya rellenamos todo lo que nos pedía. Ahora vamos a pasar al problema número 2. Nos dice calcula el valor de X y nos da esa figura. Nosotros sabemos que es un cuadrilátero, ¿verdad? ¿Por qué, profe? ¿Por qué sabemos eso? Porque nosotros contamos. Este lado es el primer lado. Un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Por lo tanto, es un cuadrilátero. ¿Cómo hallamos entonces, profesor, en un cuadrilátero el valor de X? Porque nosotros sabemos que en un cuadrilátero la suma de todos sus ángulos es 360. Bien. Y también sabemos que cuando aparecen estos rectangulitos significa que es un ángulo de 90 grados. Bien, entonces vamos a sumar todos los ángulos de ese cuadrilátero y tiene que darnos 360. Bien, entonces el primer ángulo que tenemos es este cuadradito.
que nosotros sabemos que vale 90 grados. El segundo ángulo que aparece también es un cuadradito, por lo tanto también vale 90 grados. A este cuadradito se le conoce como ángulo recto, ¿ya? Pero nosotros le decimos así para que se nos haga más fácil recordarlo. Bien, a ese cuadradito ya sabemos que vale 90. Ya tenemos la suma de dos cuadraditos. El tercer ángulo vendría a ser la letra X. Por lo tanto, yo voy a sumar la letra X. Y por último, el último ángulo que me queda mide 75. Entonces yo aquí le sumo 75. Y como habíamos dicho, la suma de todos los ángulos es igual a 360. Bien, vamos a sumar todos estos ángulos y tenemos que 90 más 90 me da 180 y 180 más 75 me va a dar 225. ¿Ya? Entonces tengo X más 225 es igual a 360. Profesor, ¿por qué me queda así? Ah, porque nosotros sabemos que en una ecuación primero debemos sumar los números, ¿verdad? Y si hubieran varias letras, también sumamos las letras. Las ponemos juntas, y luego nosotros recordamos que los números deben ir juntos y las letras también. Ya, las letras a otro lado de la igualdad y los números al otro lado. Debemos separar. Bien, entonces lo que hicimos acá fue sumar 90 más 90, 180. Y 180 más 75, 255, ahí me estoy confundiendo. Ya, vamos a borrar eso que está ahí. Y me quedaría 255. Ya, 90 más 90 me da 180. Y 180 más 75 me da 255. Ya, corregimos ahí. Bien, ahora ya tenemos esa ecuación. Porque ya sumamos todos los números y como solamente hay una letra, esa letra la copiamos tal y como está. Bien, ahora esa ecuación ya sabemos resolverla, ¿verdad? Todos los números deben ir a un mismo lado, por lo tanto tenemos que ese 255 que está sumando, vamos a mandarlo al otro lado a restar. Bien, entonces nosotros tenemos que 360 menos 255 y la resta de eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? La resta de eso me daría 105. Mi respuesta a ese problema sería 105 porque lo que me está pidiendo es hallar el valor de X. Y ya resolvimos el problema número 2. Pasamos ahora al problema número 3 y en este caso ya nos dan un trapecio. En el caso anterior también era un trapecio, pero era un trapecio con estos dos lados rectos. Ya. Aquí también es un trapecio y un trapecio nosotros sabemos que tiene 4 lados. Contamos un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Como tiene 4 lados, nosotros debemos recordar que la suma de todos los ángulos en una figura de 4 lados es 360. Bien. Tenemos el primer ángulo que es 75. Tenemos acá 75. Más el segundo ángulo que es 4x. Más 4x. Más el tercer ángulo que es x. Le sumamos aquí x. Y luego le sumamos el cuarto ángulo, que es el ángulo 115. Recordamos nosotros que la suma de todos los ángulos en un cuadrilátero es igual a 360.
Ahora ya formé mi ecuación, solamente me queda resolverlo. Primero vamos a sumar todos los números, ¿ya? Vamos a sumar todos los números. Y tengo que 75 más 115 es igual a ¿cuánto? A 190, ¿verdad? 190. Y ahora vamos a sumar las letras. Tenemos aquí 4x más x me da 5x. Entonces tengo 4x y le sumo un x, me quedaría 5x. 190 más 5x es igual a 360. Ahora, ese 190 que está sumando, yo lo voy a pasar al otro lado a restar. Y tendría 360 menos 190. Y todo eso va a ser igual a 5x, ¿verdad? Sabemos nosotros que 360 menos 190 es 170. Ya, es 170. Ahora ese 5 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Porque sabemos que siempre pasa al otro lado de la igualdad con la operación contraria, ¿verdad? Entonces nos quedaría 170 entre 5. Y el resultado de esa operación es igual a ¿cuánto? Es igual a 34. Con eso yo ya tengo el valor de x. ¿Sí? Ya tengo entonces lo que me pide el problema 3. Y ya podemos pasar al problema número 4. También nos da una figura de 4 lados, por lo tanto esto es un cuadrilátero. Y nosotros sabemos que en un cuadrilátero la suma de todos sus ángulos es igual a 360. Pero ahí hay otra manera de poder resolverla, ¿no? Hay varias maneras. Y lo podemos hacer de lo que le dije hace un momento. Sumamos todos sus ángulos y esos ángulos nos deben dar 360. Pero algo que es más sencillo de resolver es simplemente fijándose en este triangulito que está acá. En el triangulito que estoy marcando de color rojo. Entonces, ahí nos dan el ángulo que está acá que vale 60, el ángulo que está en la parte de arriba que vale 3x y este cuadradito que nosotros habíamos dicho que vale ¿cuánto? Que vale 90, ¿verdad? Ahora nosotros recordamos en un triángulo ¿cuánto vale la suma de todos sus ángulos? La suma de todos sus ángulos vale 180, ¿verdad? Bien, entonces vamos a sumar. Tenemos el primer ángulo que vale 60. 60. El segundo ángulo que vale 3x. Más 3x. Más el tercer ángulo que es este cuadradito que vale 90. Y la suma de esos tres ángulos es igual a 180. ¿Y por qué? Porque ya vimos que eso que hemos encerrado es un triángulo, ¿verdad? Y cuando acababa acá en 90 grados es un triángulo rectángulo. Bien, ahora lo que debemos hacer es sumar todos los números que aparecen. Y tenemos 60 más 90. ¿Me daría cuánto? Me daría 150. 150. Más 3x. Y eso me va a dar igual a 180. Ese 150 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Y para algunos que no recuerden, ¿por qué, profesor, usted dice que ese 150 está sumando si no tiene ningún signo delante? Habíamos quedado en las primeras clases
que cuando no había signo delante de los números, nosotros íbamos a asumir que ahí estaba el signo positivo. Bien, como acá no hay nada, ¿verdad? No hay ningún signo, entonces nosotros asumimos que es el signo positivo el que está ahí, ¿verdad? Bien, entonces si acá está sumando, ¿cómo lo pasamos al otro lado? Lo pasamos al otro lado a restar. Entonces tendría 180 menos 150. Bien, sabemos nosotros que 180 menos 150 es igual a 30. Entonces yo tengo que 3x es igual a ¿cuánto? A 30. ¿Qué más debo hacer, profesor? Bien, ese 3 estamos viendo que está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces nos quedaría x es igual a 30 y ese 3 lo pasamos a dividir 30 entre 3. Y sabemos que 30 entre 3 es igual a 10. Por lo tanto, ahí está nuestra respuesta, porque lo que nos están pidiendo es el valor de x. También podemos resolver este problema, como les había dicho, sumando todos los ángulos e igualándolos a 360. ¿Sí? Pero debemos sumar todos los ángulos ¿de quién? Del cuadrilátero, ¿sí? De la figura completa. Pasamos entonces al problema 5. Y acá, para que esté bien definida la pregunta, o sea, para que esté correcta, tendría que decir que esta figura es un paralelogramo. ¿Ya? Eso deben agregarle al libro para que eso esté correcto. Si no, por ahí habría algún tipo de falla teórica, por decirlo así. ¿Ya? Habíamos visto en nuestra teoría que en un paralelogramo, los ángulos que están al frente, o sea, los que se oponen, el ángulo que está arriba y el ángulo que está abajo, como son en ese paralelogramo, esos ángulos son iguales. ¿Ya? Esos ángulos son iguales. Por lo tanto, yo debo hacer mi ecuación. ¿Y mi ecuación cómo sería? Mi ecuación me quedaría de la siguiente manera. 2x más 23 es igual a 125. ¿Sí? Ya sabemos resolver eso, ¿cierto? Ahora tenemos que ese 23 lo debemos mandar al otro lado a restar. Entonces tenemos 125 menos 23 y seguimos operando. Nos quedaría 2x es igual 125 menos 23 me da como resultado 102. Ahora ese 2 que está multiplicando, que está en la parte de acá multiplicando el x, lo vamos a mandar al otro lado a dividir. Entonces nos queda 102 sobre 2 y eso va a ser igual a x. Y resolvemos nuestra operación, nos damos cuenta que 102 entre 2 es igual a 51. Por lo tanto, yo ya encontré el valor de x. Solamente debíamos recordar que estos ángulos que están acá, ¿sí?, opuestos, por decirlo de alguna manera, son iguales. También los ángulos que voy a encerrar aquí. El ángulo que se forma de este lado y el ángulo que está en la parte de arriba de este lado también van a ser iguales. En el caso de que por ahí les pongan algún dato extra para algún tipo de problema. ¿Sí? Entonces con eso hemos terminado el problema número 5.